Con la compra de las acciones de la familia Fontán y teniendo en cuenta que el 25% restante era propiedad del Estado, don Jesús Polanco se había convertido en el amo absoluto de la cadena SER, cuya presidencia asumiría. Y yo estaba oyendo lo que hablaban los periodistas y me dije, ojo, esto es fantástico. Es que es mucho más interesante que con el invitado lo que cuentan estas lenguas viperinas. Y esto hay que llevarlo a la radio. Fontán toca rebato, le hizo Javier González Ferrari, la presentó. Y lo que a mí me pidió Fernando Onega es, hagamos un confidencial en la radio. Demos aquellas noticias que no damos normalmente en los informativos y las comentamos, las hacemos con un poquito de gracia, con un poquito de chispa. Y convocamos a los que nos pareció honestamente en aquel momento que tenían más cosas que contar porque tenían más presencia en los sitios. En la trastienda que Fernando Onega sostiene que se le ocurrió el título y la idea a él, yo sostengo que se me ocurrió a mí gracias a un comentario de mi mujer. Bueno, la verdad de aquella tertulia, primero, el origen fue una idea que yo le doy a Fernando Onega un año y pico antes, pero no que porque sea mía. Fernando ha contado que la idea le salió al ver al grupo Crónica y tal, a periodistas hablando y tal, dice, ¿por qué no se lleva eso a la radio? No, es la primera tertulia política de la historia de la democracia. Fue una tertulia que con sus dificultades y demás, a mí me parece que después, si se me permite, pues después no ha habido ninguna que se le pueda comparar. Éramos críticos y eso Alfonso Guerra no estaba dispuesto a consentirlo. Don José Luis Martín Prieto, subdirector de El País y por aquel entonces corresponsal en Buenos Aires, relató la conversación que tuvo aquel día con el director de El País, don Juan Luis Cebrián. MP, ¿cómo estás? Dormido y acojonado. ¿Qué ocurre? Que acabamos de comprar la SER. Pues mira, felicito de mi parte a Polanco. ¿Sabes cuál ha sido mi primera decisión? Son las 4 de la madrugada, estoy a 12.000 kilómetros de distancia y si te soy sincero, habré de decirte que no tengo ni puta idea. Me he cargado la tertulia. ¿Y eso? Porque estaba hasta los cojones de que se metieran conmigo. Al tiempo te iba a contar, es un tema al margen pero que uso como percha, que cuando compran la SER, usted le llama y le dice a él por teléfono que sepas que acabamos de comprar la SER y que mi primera decisión es que voy a cargarme la tertulia. Al margen de si la nota sea verdad o no, es verdad que es cierto que las tertulias durante un tiempo desaparecen. No sé si se lo dije a Martín Prieto, pero se lo dije a Martín. Luego lo dije además en una reunión que teníamos y tal. Lo primero que hicimos fue cargar una tertulia. Y ahora me volvería a cargar otras cuantas tertulias de las que hay por ahí. La llegada de Prisa al control de la cadena SER supuso el final de las tertulias en aquella emisora, que no volvería a emitir ninguna hasta casi una década después. ¿Cómo fue la experiencia? Fundamentalmente corta, porque cuando llegó el grupo Prisa se cepilló el programa. Era la siguiente... El programa porque, según el grupo Prisa de entonces, o sea, la opinión en la radio era imposible. Tiene mucha gracia porque pocos años después ellos pusieron también opinión, claro. El tema de las tertulias era una obsesión de Cebrián. Era de Cebrián y era de Javier Pradera. Ciertamente Prisa entró como caballo en cacharrería. Es decir, por ejemplo, contra las tertulias. Nos han dedicado un editorial, un solemne editorial, diciendo que hacíamos reuniones de amiguetes. La radio tuvo en España un resurgir brillante aquel 23 de febrero de 1981. Adoptó los tonos defensivos cívicos necesarios y se le quedó desde entonces una ilusión de trascendencia que ahora va aplicando a temas menores que se pervierten cuando el micrófono lo usa un histrión y les da un énfasis parecido. Así se ha creado una secta de predicadores, se les escucha lanzar venablos contra sus enemigos, lloriquear sobre una falsa caridad que apenas modifica su voz para utilizarla en una publicidad adyacente, formar tertulias de charlatanes. Lejos de la información y de la reflexión sobre ella, lanzan su grito y buscan confirmación a sus fobias en testigos elegidos. La presencia ostensible en algunas cadenas de tantos sermoneadores y denostadores sistemáticos y arbitrarios de todo lo que su ignorancia no alcanza a analizar ha concluido en una pérdida de credibilidad de la crítica. Ante los micrófonos. Bueno,
pasaron los años que tú has mencionado y ellos han sido los que han vuelto a hacer tertulias por la mañana, por la noche y cuando se tercia. Las cosas son como son. La llegada de Prisa supuso también el despido de don Eugenio Fontán como director y el de don Fernando Onega como director de informativos. El nuevo director sería don Eugenio Galdón. Y otro nombre, don Fernando Onega, después de que salga usted de la SER, sale también el de la cadena SER. Sí, era la lucha aquella, pero realmente Fernando Onega tomó una actitud muy amistosa hacia mí, muy colaboradora, y claro, pues del grupo, desde el punto de vista informativo, sus criterios eran totalmente distintos de los del grupo Polanco, y así lógicamente lo obligaron a salir. Lo que a mí me irritó más de la labor de Fontán fue, en el último tiempo, ese afán de implicar a la gente de a pie en una batalla que era empresarial y accionaria. Se intentó que los empleados se pusieran de su parte. Exacto. Y entonces consiguió en parte que los empleados se pusieran de su parte. Me llama la atención un comentario, esto es febrero 85, de don Juan Tomás de Salas, que entonces era el editor de Diario 16, que en un artículo criticando a Juan Luis Cebrián por otras historias, en un momento incluye: no creas, le dice al señor Cebrián, no creas que tu evolución nos hará olvidar, perdonar y amnistiar el asesinato de Onega. Ahí va. Dice aquí, y otras cosas, asesinar a Onega. Veo que estás muy bien documentado, en primer lugar. Entonces, felicidades, no es frecuente. Sobre ese episodio le pregunto. Hombre, yo me fui cuando llegaron los nuevos accionistas. Debo decir que me fui yo. Es decir, que no fue destitución entonces. No fue destitución. He dimitido por teléfono al director general de entonces, llamado don Eugenio Galdón, que ahora se dedica a otros negocios. Recordaré el momento, estaba yo en el teléfono de la cocina de casa y le dije que no volvía y no he vuelto a pisar la casa. Bueno, pues fue un desencuentro que yo atribuyo más a la personalidad de Galdón que a Prisa. Yo, respecto de Onega, el problema es que no sé qué habría pasado, y desde luego está identificado, por supuesto, por Cebrián y por Polanco, como pues era el hombre que estaba en el despacho durante toda la crisis y que de alguna manera le ayudaba en muchas... legítimo. Estuviste en la SER justo en el momento en el que Prisa se hizo con ella, creo. Sí. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo lo viviste? Pues lo viví de una manera muy curiosa porque me estaba marchando, o sea que... Y la SER, resulta que ya había entrado Polanco, se había hecho con toda la propiedad de la SER, desplazando los Fontán. Y había entrado Galdón, que es el que entró. Había entrado Eugenio Galdón, y iban a poner a Fermín Bocos. Entonces ya, oye, pues si te dicen que esto está así asado, pues sabes que te llega un momento, y curiosamente en ese momento me llama la COPE, o sea que entonces yo voy, ¿entiendes? Es como un carrusel que yo voy subido en él y me va llevando y yo lo llevo. Y cuando se produjo me pareció coherente con lo que habían escrito. Pero luego han vuelto, es decir, que en este caso hay que decir bienvenidos al redil y reconoced vuestros errores y me traéis sin cuidado. Aunque el grupo Prisa sí logró mantener a la figura más importante de la cadena. Yo era un hombre de la SER, un hombre claramente de la casa. Estaba contento con que llegara el grupo Prisa, porque a mí me gustaba el planteamiento que tenía de la profesión del grupo Prisa. Me parecía más moderno en su gestión. Yo estaba contento de que fueran a venir.